La tradición clásica eh, de la teoría democrática está muy signada por el problema de las tipologías de la forma de gobierno. Eh, y la figura de Aristóteles es protagónica en esa tradición, dado que fue Aristóteles el primero en darle a esa tipología una sistematicidad. Quizá no fue el primero en enunciarla, pero fue el primero en darle una sistematicidad teórica articulada a todo un sistema de pensamiento. Recordemos que Aristóteles es el primero en, formular de manera diferenciada unos tratados como la ética, la poética, la lógica, la metafísica, la política, etcétera. Entonces, la figura de Aristóteles va a ser muy importante, aunque para poder comprenderla un poco mejor tengamos que repasar otros elementos antecedentes y, digamos, posteriores que nos permitan valorar mejor su figura. Para una formación política, y hay que decirlo, que tenga por objetivo formar ciudadanías progresistas del siglo XXI, la tradición clásica de la teoría democrática tiene todavía una enorme importancia, porque fue precisamente esa tradición donde la democracia comenzó a adquirir su significado conceptual y pues en relación sobre todo con una tipología general de las formas de gobierno. Esto es supremamente importante a la hora digamos, de entender eh, de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Em, Desde Heródoto hasta Platón y Aristóteles en la Grecia clásica, la pregunta por la democracia, y esto no hay que olvidarlo, em, no aparece sin una necesidad, sino que estuvo esa pregunta vinculada a una discusión mucho más amplia sobre quién debía gobernar, en nombre de quién habría de hacerlo, con arreglo a qué intereses eh, y bajo qué límites. Entonces es quizá por esa razón que la democracia pudo ser entendida de maneras muy distintas, ya fuera como gobierno de los muchos, como riesgo de licencia hacia lo popular, como una forma desviada de gobierno frente al primado del interés común, eh, como participación ampliada de los ciudadanos o como un régimen permanentemente sometido a las demagogias, ¿no? Entonces, esa polivocidad del concepto de la democracia en la tradición clásica no debe ser entendida, desde luego, mm, como una debilidad conceptual de la teoría democrática, sino como, o sea, ha de ser entendido más bien como el punto de partida de una tradición histórica en la que la democracia, pues, se volvió un problema vivo, un problema cambiante y radicalmente disputado. Entonces, comprender esa trayectoria es lo que nos permite advertir que la palabra democracia nunca, jamás ha sido una palabra transparente y tampoco una forma política o una forma de organización política que haya sido pues definitivamente resuelta. Ha sido, por el contrario, y desde sus orígenes, un campo de lucha, ¿no? Un, un campo que está determinado permanentemente por el conflicto de interpretaciones que oscilan, ¿no?, entre el miedo de las élites dominantes a la intervención de la pluralidad de los muchos, a la intervención del pueblo, y la exigencia popular de participar en la construcción del bien común. Un primer elemento que es necesario resaltar para poder introducirnos, por lo menos, a lo que sí ha significado esta tradición clásica en el desarrollo histórico de la teoría democrática, es la figura de Heródoto y las tres formas clásicas de gobierno que fueron enunciadas por él. Es Aristóteles quien le da una sistematicidad a la tipología general
de las formas de gobierno, pero es Heródoto el primero que, en ponerlo, digamos, sobre la mesa. Em, una de las primeras disputas de las que se tenga noticia es justamente esa que es narrada por Heródoto de Halicarnaso en el libro tercero de sus historias, que fue escrito en el siglo V antes de Cristo. Allí, digamos, en esa obra, en ese tercer libro, eh, eh, Heródoto reconstruye la crisis del imperio persa después de la muerte de Cambises II y después del derrocamiento del usurpador Gaumata hacia el año 522 antes de Cristo. Heródoto es precisamente el que pone en escena, ¿no? Un debate entre tres nobles persas que son Otanes, Megabitso y Darío. En esa narración, Otanes defiende el gobierno de los muchos bajo la idea de la isonomía. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que la isonomía es la idea de que todos los miembros de una sociedad, de un reino, una colectividad, de una koinonía, dirían los griegos, em, deben gozar de igualdad ante la ley. Ese es básicamente el concepto de la isonomía. Mientras que Megaviso, por su parte, defendía el gobierno de los pocos, porque temía que la multitud gobernara sin tener pues un conocimiento adecuado para poder hacerlo. De ahí nace, digamos, la idea de que es una élite intelectual la que tiene la capacidad real para gobernar. Y Darío, el tercer personaje, pues defendía la monarquía porque consideraba que el mando de uno solo es lo que garantiza pues la unidad del cuerpo político y la eficacia de su dirección, que es lo que llamamos gobierno. Entonces, allí lo interesante en esa narración de Heródoto es que pues nos muestra muy tempranamente que la filosofía política entendió que toda forma de gobierno responde a una pregunta que para nuestros fines es bastante importante o es esencial, y es quién debe mandar y en nombre de quién debe hacerlo. Esa pregunta es fundamental en cuanto a la democracia, incluso hoy, como lo veremos más adelante. Ahora, esta pregunta obviamente permanece viva entre nosotros, porque cuando hoy discutimos si el poder debe concentrarse en liderazgos fuertes, en élites tecnocráticas o en ciudadanías organizadas, seguimos habitando con otros nombres, y bajo otras condiciones históricas, por supuesto, pero seguimos habitando aquella disputa teórica de la tradición clásica. Em, y eso debe contar para nuestra formación política, porque el punto pareciera ser bastante claro, pues no podemos reducir la democracia a las votaciones, ¿no? O sí, que es nuestra participación en comicios cada cierto tiempo, em, sino que la democracia en sí misma exige que el pueblo no sea tratado como una masa ignorante, sino como un sujeto político, ¿no? Como un sujeto político que es capaz de deliberar, de controlar el poder y pues de participar en la construcción del bien común. Entonces, fíjense ustedes, esta problemática de la tradición clásica iniciada por Heródoto nos permite hoy en día problematizar elementos que son o determinaciones que son esenciales, fundamentales para poder entender lo que es la democracia y lo que ha sido la evolución histórica de su concepto. Bien, un segundo elemento lo encontramos en la figura de Platón, porque Platón en la Atenas del siglo IV antes de Cristo, desde entonces fue haciéndose una figura paradigmática del pensamiento occidental y sus ideas acerca de la democracia, pues también, y las podemos encontrar pues en famosas obras como La República, escrita hacia el 380 antes de Cristo más o menos, en El Político, que
data entre el 365, 360 y en las leyes, que es su obra final, donde eh, se cierra el pensamiento político de Platón, más o menos hacia el 347 a.C. En ese corpus de 3 obras, la democracia pues no aparece todavía como nuestro ideal contemporáneo sobre la participación ciudadana, por supuesto, sino como una forma de gobierno ambigua y peligrosa. El carácter aristocrático del pensamiento político de Platón fue claro ya, ¿no? Desde la República. ¿Sí? La idea del rey filósofo tan repetida, tan comentada, por supuesto, tan irrealizada, es de cabo a rabo una idea aristocrática de la política. Luego, en la República, Platón ordena 5 regímenes, ya le añade dos a lo que había ya planteado Heródoto, pero además eh, varía los nombres, ¿no? Mientras Heródoto hablaba del gobierno de los muchos, del gobierno de los pocos, gobierno de los pocos o del gobierno de uno solo, Platón ya hablaba de la aristocracia, de la timocracia, hablaba de la oligarquía, de la democracia y de la tiranía. Entonces ahí ya hay nuevos conceptos en la tipología general de las formas de gobierno, a la cual pues Platón añade, digamos, nuevos conceptos y, por supuesto, una problemática distinta. Porque en últimas los conceptos denotan siempre la existencia de una problemática. Por eso son conceptos. Y sobre todo si hablamos de una teoría es todavía más claro que lo que existe es una problemática y la problemática para Platón, obviamente, como para todos los griegos de aquella época en materia de pensamiento político, era establecer el fundamento para la construcción de un orden político en medio de unas guerras, otras las guerras del Peloponeso. En cualquier caso, en el Platón, digamos, lo único que era bueno, ¿cierto? Era la aristocracia filosófica, la idea de rey filósofo, mientras que la democracia surgiría cuando los pobres pues vencen a sus adversarios, reparten los cargos y las magistraturas y convierten la libertad de los ciudadanos en una especie de licencia. Para eso, digamos, contra eso Platón se habría pronunciado fuertemente y creo que es importante para cualquier formación política del sujeto progresista del siglo XXI comprender las razones de ese filósofo para poder considerar las cosas como las consideraba, ¿no? En el político, digamos, además de lo que hemos dicho ya en la República, Platón pensaba que la democracia pues, es el gobierno del número, o sea, el gobierno de los muchos, de la multitud, lo cual pues no le daba mayor legitimidad o validez. Para él el tema de las mayorías no era el problema de validez, sino de ideas. Las ideas son válidas por sí mismas, no, si está, no son válidas porque están refrendadas mayoritaria o minoritariamente. Y en las leyes, Platón contraponía la democracia a la monarquía persa, afirmando que mientras una peca por exceso de autoridad, o sea, me refiero a la democracia ateniense, ¿no? Él equiparaba a la democracia ateniense con las monarquías persas y contraponiéndolas consideraba que una pecaba por exceso de autoridad, que es la monarquía, y la otra pecaba por exceso de libertad, que era la democracia. Entonces, para Platón, el proceso, o mejor, para nosotros, el proceso de formación política, eh, de una formación motivada, digamos, por una voluntad de saber de signo progresista, pues este punto me parece a mí que es extremadamente importante, pues digamos que desde su origen la democracia ha sido discutida por las élites intelectuales y ha sido concebida como un riesgo, eh,
como un riesgo, porque el pueblo, la participación de los muchos, de la multitud, es un riesgo. Y ese riesgo pues descansa en la idea de que pues para la toma de decisiones que son colectivamente vinculantes, para la determinación del bien común, es preciso poseer un conocimiento o una capacidad que permita discernir y organizar, obviamente, ese bien común. Eh, lo que para Platón, desde luego, no podían tener los pobres que construyen la democracia, ¿cierto? Em, no sé si esa sea realmente la actitud o el pensamiento de las oligarquías capitalistas contemporáneas o señoriales. Seguramente esa es buena parte del pensamiento, del razonamiento eh, que recorre la formación de ciertas colectividades políticas que se oponen, digamos, a la participación directa de las ciudadanías en las decisiones o en la toma de decisiones colectivamente vinculantes. En Colombia eso lo vimos hace muy poco a propósito de una propuesta de consulta popular en torno a la reforma del sistema laboral que fue radicalmente rechazada por las élites políticas mayoritarias, que desde luego consideran que cualquier intervención directa del pueblo es o cualquier llamado a la intervención directa del pueblo puede ser vandalismo, populismo, eh, puede ser el asusar a la violencia, en fin. Esas son cuestiones que nosotros debemos ir reflexionando poco a poco y con detalle para poder entender cómo se comporta la política en nuestra contemporaneidad, o más bien cómo funciona la política en nuestra contemporaneidad, cómo funciona la democracia en nuestra contemporaneidad y cuáles son, digamos, los problemas fundamentales a los que una ciudadanía progresista debe atender en procura de que tanto la política como la democracia funcionen correctamente o funcionen adecuadamente. Em, Bien, eh, habiendo dicho eso, digamos que podríamos decir que resulta evidente que la sospecha aristocrática pues está entre nosotros cuando escuchamos o leemos a alguien que además no se ruboriza, ¿no? Al afirmar que la ciudadanía no sabe votar o que las decisiones que son colectivamente vinculantes deberían quedar en manos de los expertos, ¿no? Incluso en manos de los mercados o de los regímenes que son abiertamente tecnocráticos, o incluso que la protesta social pues es un desorden, es un hecho de desadaptación, o es un asunto de bandidos. Yo diría que las ideas del viejo Platón pues nos advierten sobre algo que está en el límite de esa razón política que se inclina por la democracia, y es el hecho de que la democracia siempre haya tenido que luchar en contra del miedo, del temor que las clases dominantes pues le tienen a la intervención política de los muchos y el pavor que le tienen a la soberanía del pueblo. Entonces, no voy a profundizar más en esto porque vamos apenas introduciéndonos en esta tradición clásica, pero quizá más adelante podamos volver con más detalles sobre los planteamientos de Platón como filósofo aristocrático frente a la política y frente a la democracia. Finalmente tenemos la figura de Aristóteles, ¿no? Y la tipología clásica de las formas de gobierno. Ese es un tercer momento decisivo, ¿no? Que aparece en la Atenas del siglo IV antes de Cristo, contemporáneo de Platón, discípulo de Platón. Aristóteles, especialmente en su política escrita hacia el 330 antes de Cristo más o menos, em, eh, allí la democracia no aparece todavía como un concepto positivo sobre el gobierno del pueblo, sino como una forma problemática, digamos que en esto sigue parcialmente a Platón y a la cultura política de la época. Pero al interior, esa forma problemática que es la democracia estaría
digamos, inscrita al interior de una clasificación que sería mucho más precisa, incluso que la de Platón. Y es por esta razón que podemos considerar con total validez, pienso yo, la tradición clásica como una tradición aristotélica. Aristóteles distinguía tres formas rectas de gobierno, que son la monarquía, la aristocracia y la politeia, y tres formas desviadas, que serían la tiranía, la oligarquía y la democracia. Entonces, fíjense, hay seis tipologías, perdón, la tipología de las formas de gobierno contiene seis categorías y serían como que estarían, digamos, opuestas a las otras tres. Unas serían rectas, las otras serían desviadas, deformaciones, podríamos decirlo así. Y esta, digamos, la distinción entre las formas rectas y las formas desviadas estaría fundamentalmente determinada según quienes gobiernen, lo hagan o no lo hagan en función del interés común o en función de su interés propio. Entonces, las formas rectas serían justamente aquellas que se desarrollan en función del interés común y las formas desviadas serían aquellas que se desarrollan en nombre de un interés particular. Este será un concepto, digamos, que veremos plasmado también en Hegel, ¿no? Mucho más adelante, a propósito de lo que significa el mal y el carácter unilateral del mal en política o en ética, opuesto, digamos, a la universalidad del bien, la particularidad del mal frente a la universalidad del bien. Em, bien, bajo este esquema opositivo, el gobierno de la mayoría, cuando busca el bien de todos, pues recibe el nombre de politeia. Pero cuando esa mayoría gobierna solo en beneficio de los pobres, es decir, de una particularidad, poniendo a una parte de la ciudad en contra de la otra parte, Aristóteles llama a eso democracia, ¿no? Entonces ahí fíjense ustedes cómo el concepto de la democracia sigue teniendo una connotación negativa en la tradición clásica de las formas de gobierno o de la tipología de las formas de gobierno. Eh, es por eso, digamos, que la democracia para Aristóteles no era solamente un gobierno de todos, sino el gobierno de la parte popular, que normalmente es la más numerosa y que actúa contra la parte privilegiada, ¿no? De la sociedad, de la comunidad, del cuerpo político, de la polis. Entonces, así como la oligarquía sería pues el gobierno de los ricos y privilegiados en beneficio de los ricos y la tiranía sería el gobierno de uno en beneficio de sí mismo. En los tres casos encontramos una particularización del gobierno, ¿no? De la función gubernativa o gubernamental, que es la dirección pues del cuerpo político. Entonces, lo más interesante sobre o más bien a efectos de la ciencia política, es que Aristóteles pues no hablaba de la democracia como si fuera una sola cosa, es decir, como si ésta poseyera un significado unívoco, sino que distinguía varias formas de la democracia. Por ejemplo, una es aquella en la que los ricos y los pobres participan en condiciones de cierta igualdad. La otra es aquella en la que los cargos y magistraturas son asignadas con base en un censo muy bajo. Una tercera sería aquella en la que los ciudadanos pueden ocupar cargos y magistraturas, o sea, cualquier ciudadano puede ocupar cargos y magistraturas siempre y cuando no hayan perdido sus derechos civiles por causa de una decisión judicial. Una cuarta es aquella en la que todos los ciudadanos pues, pueden participar en lo que sea sin distinción alguna. Y la última, eh, la más peligrosa, a juicio de Aristóteles, es porque en ella ya no gobierna la ley, sino que gobierna la masa conducida por los demagogos,
pues tendría un defecto enorme y sería el ejemplo más eh, nítido acerca de lo que él llama una forma desviada de gobierno. Entonces, esta última forma de la democracia sería la verdadera corrupción del gobierno popular. Bien, em, en el horizonte de comprensión trazado por nuestro proceso formativo, pues no podemos perder de vista que las tensiones que he señalado siguen estando presentes entre nosotros, como al igual que Platón, al igual que Heródoto, ya que la democracia pues no se define solo diciendo que gobierne la mayoría, no se define solamente por ese imperativo categórico, digámoslo así, de la democracia, sino que se defiende la democracia eh, preguntando si esa mayoría gobierna con la ley o contra la ley, si gobierna con arreglo a la justicia, si gobierna con arreglo a una participación real de las ciudadanías y con un sentido que sea realmente común. No se gobierna de cualquier manera democráticamente. No se gobierna de cualquier manera racionalmente, adecuadamente. Entonces, en nuestros días, cuando las élites políticas, económicas y burocráticas pues denuncian como populismo cualquier avance popular, pues estamos volviendo sobre lo mismo. Pero también cuando los liderazgos autoritarios manipulan el malestar de la sociedad con el objetivo de concentrar cada vez más riqueza y más poder, pues la problemática aristotélica sobre la democracia regresa con mucha más fuerza, obligándonos a preguntar, ¿la política sirve al interés común o es en realidad el instrumento que utiliza una parte de la sociedad en contra de otra? ¿La democracia es necesariamente antagonística o el propósito último de un gobierno democrático es eliminar el antagonismo? Estas son problemáticas que podremos mirar más adelante, sobre todo en el horizonte de la tradición moderna, donde el pensamiento crítico emancipatorio se opone a un pensamiento de la totalidad, de la totalización, de la unificación, eh, por cuanto la totalidad, la unificación serían formas ideales de postular la existencia o la coexistencia humana, eh, la vida colectiva, la vida social y política, y no una determinación real de lo que esta vida es. Eh, diga- las modificaciones posteriores de los planteamientos aristotélicos vale la pena señalarlas, mencionarlas, porque la clasificación de las formas de gobierno que fuera inventada por la tradición clásica, desde luego no permaneció intacta. En la modernidad europea, por ejemplo, esa clasificación comenzó a ser reformulada conforme a la experiencia histórica, conforme a las diferencias culturales, a las situaciones políticas y, desde luego, conforme a los aprendizajes que de ellas se desprenden o se fueron desprendiendo o fueron siendo demandadas, ¿no? Un primer desplazamiento lo encontramos en la obra famosa de Jean Baudin, titulada Los seis libros de la República, y que fue publicada en París en 1576. Allí, Baudin distinguía entre la titularidad de la soberanía y el ejercicio del gobierno con consecuencias teóricas pues, para la tipología general de las formas de gobierno. Podríamos decir entonces que la clave, ¿no?, de la contribución bodiniana pues estaría en haber comenzado a pensar las combinaciones que la tipología aristotélica pues no había visto con claridad, ¿no? Afirmando que puede existir una monarquía gobernada democráticamente si el rey distribuye las magistraturas entre todos los ciudadanos de un reino. Ahí ya empiezan a haber son hibridaciones, ¿no? Combinaciones. O que podría también existir una democracia aristocrática
como en Roma durante cierto periodo de su historia, en el que el pueblo conservaba algún rol político a pesar de que pues el gobierno efectivo del imperio quedara en manos de unos pocos, o una aristocracia democrática que sería aquel régimen, ¿no? En el que una minoría gobierna con ciertos mecanismos de apertura hacia lo popular. Entonces, la pregunta aquí no sería la de sí, no sería la de cuántos, ¿no? eh, gobiernan y en nombre de quién o de qué gobiernan, sino quién posee la soberanía y quién la ejerce efectivamente. Eh, de tal modo que la tipología general de las formas de gobierno no estaría determinada en su diferenciación, en su especificación, por una proyección ideal del deber ser, sino por una captación concreta y real de lo que es, diríamoslo así. Habría una especie de ciencia política ya en, en toda la teoría de las formas de gobierno, en toda la tipología de las formas de gobierno. Creo que es quizá ese el verdadero origen de una ciencia política o de la ciencia política y por lo tanto nos remontaría, si es la teoría democrática, el sumum, ¿no? El núcleo de la razón política, pues la democracia sería en últimas el objeto de la ciencia política. Pero bueno, ese es un razonamiento todavía incipiente, habría que mirar hasta qué punto lo aguanta. En cualquier caso, la tipología de las formas de gobierno nos enseña mucho sobre la razón política y sobre el intento de elaborar una ciencia alrededor de la política como fenómeno y de la democracia como mecanismo, como forma específica de ese fenómeno. Eh, un segundo desplazamiento lo encontramos en el pensamiento político de Thomas Hobbes, el famoso Thomas Hobbes que publicó en Londres en 1651 el Leviatán, libro grande, obra paradigmática, ¿no? De la filosofía política occidental. Recordemos que allí Hobbes eliminó la distinción clásica entre las formas rectas y las formas corruptas o desviadas de gobierno, pues para él, ¿no? Porque para él el soberano debía ser absoluto y no podía ser soberano si no era absoluto. Eh, es por esa razón que no habría ningún criterio interno para distinguir entre el uso y el abuso de poder. Y ahí es donde me parece a mí que la tipología, el desarrollo histórico de la tipología general de las formas de gobierno experimenta una especie de revés, porque lo que para unos podría llamarse monarquía, para otros podría llamarse tiranía, lo que para unos podría llamarse aristocracia, para otros podría llamarse oligarquía. Entonces, la problemática hobbesiana no estaría digamos, en determinar las virtudes de un régimen político, sino en la construcción de un orden que se impusiera el caos generado, perdón, por las guerras civiles que en su momento pues estuvieron eh, motivadas, ¿no? Por la religión. Ahora, esto nos permite entender por qué muchas teorías modernas del Estado, sobre todo, pues han preferido la estabilidad del orden social al conflicto democrático y porque temen más, ¿no? A la descomposición del orden social que a la concentración misma del poder, que puede llevar pues, a múltiples abusos del mismo, ¿no? Eh, me parece que allí en Hobbes ese desarrollo se bloquea un poco, aunque también dispara otro desarrollo, ¿no? A propósito del concepto de la soberanía en relación ya no tanto con el pueblo en términos de teoría democrática, sino con el Estado en términos de absolutismo.
cosa que será también importante para el desarrollo digamos, de la razón política contemporánea, que veremos después, a propósito de lo que significa el Estado, de lo que es el Estado y de las teorías que hay alrededor, del Estado, ¿no? Eh, pero entonces pasemos a lo último, que es el tercer desplazamiento que aparece pues finalmente con la obra de Jean-Jacques Rousseau, quien pues en su libro famoso también, El contrato social, que fue publicado en Ámsterdam en 1762, pues volvía sobre la problemática relativa a las formas de gobierno y su clasificación correspondiente. Rousseau, digamos, conservó una tesis que era de extrema importancia para eh, las sociedades de la revolución burguesa y que también sigue siendo, pues, importante para nosotros hoy, que es que la soberanía pertenece al pueblo y que ésta se expresa a través del poder legislativo, ¿no? Es decir, la soberanía popular tiene también un correlato eh, representativo, ¿sí? Aunque, bueno, todos sabemos también que Rousseau tenía un aprecio muy importante por la democracia directa en función de una voluntad general. Pero Rousseau tenía también unas ciertas, digamos, ambigüedades porque, o no ambigüedades, sino especificaciones que suelen descuidarse, porque cuando uno lee todo el contrato social uno se da rápidamente cuenta que como tratado de derecho público, pues él está pensando mucho en las instituciones y en la particularidad de ciertas instituciones. El libro de Rousseau es riquísimo en ese tipo de determinaciones, ¿no? Ahora, eh, las formas de gobierno en Rousseau, ¿no? Como la monarquía, la aristocracia y la democracia, pues dejarían de designar a la soberanía misma y pasarían a ser solo modos en los que se organiza el poder ejecutivo. ¿Sí? Como que no engloban el hecho total de lo político, sino el poder ejecutivo. Entonces el pueblo, y ahí hay un republicanismo en Rousseau, el pueblo reunido como cuerpo político no sería para Rousseau la democracia, sino que sería, al igual que Maquiavelo, una república. Maquiavelo lo veremos después. Entonces, no cabe duda de que pues de esta diferencia conceptual, ¿no? Sigue siendo algo crucial para la teoría política de la democracia en el horizonte comprensivo de nuestra política contemporánea. Eh, y lo digo porque en una sociedad, las sociedades, digamos, pueden tener elecciones periódicas, pueden tener un parlamento, pueden tener un gobierno representativo, pero la problemática democrática de fondo sigue siendo otra. Entonces, si el poder legislativo expresa realmente la voluntad popular o si la soberanía del pueblo queda reducida a la condición de ser una ficción constitucional administrada por élites, por partidos, por tecnocracias o corporaciones o oligopolios económicos, nosotros estamos retornando a la problemática posterior a Aristóteles que atraviesa a Godin, que atraviesa a Hobbes, que atraviesa a Rousseau y que trae finalmente hacia nosotros las invenciones de la tradición clásica de la teoría democrática como invenciones que siguen siendo importantes, que siguen teniendo un hondo calado en nuestra comprensión del cuidado y el gobierno de la vida común.